Buen día, hermano o hermana. Sé bienvenido a este tiempo de reflexión virtual. Acordate que esta reflexión es parte de nuestros cultos dominicales, que es todas las semanas en forma presencial a las 11 de la mañana aquí, en el templo de Avenida Rivadavia 40 y 50 de la Iglesia Metodista Argentina en el barrio de Almagro. Dice el texto para este domingo en el Evangelio de Juan, en el capítulo 17, versículos del 6 al 19, en donde habla Jesús mismo y dice: a los que escogiste del mundo para dármelos, les he hecho saber quién eres, eran tuyos y tú me lo distes y han hecho caso de tu palabra. Ahora saben que todo lo que me diste viene de ti, pues les he dado el mensaje que me distes y ellos lo han aceptado. Se han dado cuenta de que en verdad he venido de ti y han creído que tú me enviaste. Yo te ruego por ellos, no ruego por los que son del mundo, sino por los que me diste porque son tuyos. Todo lo que es mío es tuyo y lo que es tuyo es mío y mi gloria se hace visible en ellos. Yo no voy a seguir en el mundo, pero ellos sí van a seguir en el mundo. Mientras que yo me voy para estar contigo, Padre Santo, cuídalos con el poder de tu nombre, el nombre que me has dado, para que estén completamente unidos como tú y yo. Cuando yo estaba con ellos en este mundo, los cuidaba y los protegía con el poder de tu nombre, el nombre que me has dado, y ninguno de ellos se perdió, sino aquel que ya estaba perdido, para que se cumpliere lo que dice la Escritura. Ahora voy donde tú estás, pero digo estas cosas mientras estoy en el mundo, para que ellos se llenen de la misma perfecta alegría que yo tengo. Yo les he comunicado tu palabra, pero el mundo los odia, porque ellos no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. No te pido que los saques del mundo, sino que los protejas del mal. Así como yo no soy del mundo, ellos tampoco son de aquí. Conságralos a ti mismo por medio de la verdad, en donde tu palabra es la verdad. Como me enviaste a mí entre los que son del mundo, también yo los envío a ellos entre los que son del mundo. Y por causa de ellos me consagro a mí mismo, para que también ellos sean consagrados por medio de la verdad. Y hasta acá la lectura del Evangelio. Y pensaba que uno de los temas que vemos en los estudios bíblicos, que también tenemos en forma presencial a las 10 de la mañana aquí en Avenida Rivadavia 4050, es que una misma historia puede ser contada de tantos modos distintos como personas intervengan. Depende del lugar de esa historia donde estamos, es lo que vamos a contar. Y esto se nota en los textos bíblicos. Así nuestras historias están plagadas de datos de todo tipo, fechas, números, personas, nombres, apellidos y datos que son legendarios. Qué sé yo, en nuestra historia argentina, pensar en un Sarmiento de niño que aún con lluvia no dejaba de ir a la escuela, cuando es cierto que para cualquiera que hayamos vivido en San Juan, llover no llueve prácticamente nunca, ¿no? Entonces, es más un dato anecdótico, o el 25 de mayo con lluvia, en el famoso cuadro de Seferino Carnicini y la gente con paraguas, siendo que el paraguas, si bien se había inventado unas décadas antes, era un artículo de muchísimo lujo. En las historias relatadas en los evangelios entran más personas de la que hubiésemos puesto alguno de nosotros o nosotras escribiendo lo mismo. Si no, veamos el lugar que ocupa Judas como traidor en los relatos y como claro propósito de Dios en sus planes, tal como lo deja ver en los evangelios. Aún la traición en los relatos conforma parte de la buena nueva, algo que para mí sencillamente es imposible de entender. Y también me preguntaba en forma más amplia, ¿cómo es posible que las tragedias que algunas personas viven, cuando no es que la vivimos nosotros mismos, se convierten en un proyecto esperanzador en manos de Dios? ¿Cómo es posible que aún lo más trágico en manos de Dios tenga un viso de esperanza? En esto siempre me ayudaron las palabras de cuidado pastoral de Jesús para con sus discípulos, cuando dice en el versículo 15, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Y este ordenamiento que hace Jesús de su relación con el Padre, y claro, con ellos mismos, sus discípulos.
Fíjense cómo podemos tener dos momentos claramente diferenciados en lo que leíamos. En un primer momento Jesús afirma que ellos, sus discípulos, fueron sacados del mundo, de ese mundo de incredulidad, del odio, de la tiniebla, de la oscuridad, de cuando no había Mesías. Como dato elemental a tener en cuenta, Dios santifica, literalmente separa lo suyo de la oscuridad de este mundo. Hay luz de esperanza, podríamos decir, en esta santificación de Dios con sus hijos e hijas. En un segundo momento ellos guardan la palabra del Padre otorgada porque fue y ha sido dada en Cristo como Mesías en el cual creen y por ende dan testimonio de esto. Como testigos testimonian lo que han visto. Y esto es fundamental en el Evangelio de Juan como términos que se repiten y una y otra vez. Testimonio, testigo, lo va a repetir infinidad de veces. Frente a la realidad que describe Jesús, en donde Él vuelve al Padre, pero ellos se quedan acá en este mundo, es el mismo Cristo el que ora a Dios directamente con dos pedidos concretos. La unidad de ellos mismos en este mundo y junto con esto que sean librados del maligno. Volviendo entonces al tema de la historia y los modos que tenemos de interpretarla, las traiciones, las leyendas que se construyen, creo que será bueno tener en cuenta lo planteado por Jesús en particular eh, en esta mirada que tiene de reconstruir los datos que arroja el Evangelio de Juan y poder decir entonces en este día que la fe en primer lugar no es un reaseguro de nuestra propia enajenación de la realidad. Por el contrario, estar en el mundo desde la vivencia de fe no evita ni amortigua este dato. Por el contrario, queda claro que es el Espíritu de Jesús el sustentador de sus amigas y amigos en este tránsito por el mundo para afirmar con una fuerte convicción que más allá de las penumbras terribles de nuestras historias, sí, los odios y rencores, quien reconoce al Cristo resucitado puede ciertamente vivir con una esperanza puesta más allá de la oscuridad, o bien, parafraseando a Juan en el Evangelio, puede vivir en luz y claridad de un día mejor hacia adelante. Por otro lado, la fe en Cristo te vuelve un testigo privilegiado, privilegiada. Lo otro cierto, para hacernos eco de lo que Juan transmite en su Evangelio, es que la única manera de dar testimonio de que creemos en Cristo es dando testimonio de Él en este mundo, siendo sal y luz. Una fe que no puede expresarse sobre lo que vivencia con gratitud y convicción, aun estando buscando fundamentos o bien no sabe dónde encontrarlos. Es menester ver una y otra vez cómo esta fe que decimos tener influye en el día a día de nuestros quehaceres cotidianos, de qué manera se traduce como testimonio cierto hacia los demás. El otro dato es que hay cuidado, comunión y nueva vida, aún para soportar las traiciones con la fe en Jesucristo. Nuestra misma experiencia de vida nos ha demostrado y nos sigue demostrando que el hecho de ser traicionados por nuestros seres más cercanos, en el peor de los casos, o el hecho de no ser escuchados en nuestros reclamos, por más justos que nos parezcan, y que a veces es algo inevitable, nunca es una experiencia que está fuera del cuidado de Jesús. El otro dato es que la fe en Cristo constituye siempre un sólido andamiaje sobre el cual nos movemos en medio de un montón de tormentas y vicisitudes. Frente a lo inevitable de la muerte, la vida aparece una y otra vez abriéndose camino. ¿Qué es lo que sostiene esta vida más allá de la muerte? La comunión de unos con otros, el vínculo de la permanencia en el amor, al decir de Jesús en el Evangelio de Juan, y los gestos claros y concretos que acompañan ese amor solidariamente, desde la visita al angustiado hasta el preguntarnos y estar presentes en lo cotidiano de tantas personas que conocemos. Y el otro dato, y con esto termino, es que ser liberados del maligno es en definitiva un hecho salvífico de Cristo para nosotros y nosotras, que se sustenta en esta práctica cotidiana de ser iglesia, y claro está, en el poder transformador del resucitado, de ese que ha vuelto con su Padre, pero que en ningún momento nos ha dejado huérfanos o carentes de cuidado en este mundo, como decíamos el otro domingo.
La verdadera historia de esta comunidad de fe u otras es una construcción permanente de relatos y narraciones en donde las vidas se entrelazan y las voces son escuchadas y tomadas en cuenta. En este momento sos y somos parte de este relato, de estas sensaciones y pensamientos que vamos sumando en el cuidado diario de Jesús por cada una de nuestras vidas. Sí, somos parte del relato, aún en forma virtual, somos parte. Por esto mismo, si venís o no, y estás en la iglesia, en la comunidad, en esta o en otras, nunca es un dato menor. Yo creo que es importante nuestra presencia, la presencia de cada uno, cada una de nosotras, más allá de la ayuda cierta de la virtualidad, para construir un relato necesariamente colectivo, ese relato de los discípulos y discípulas que siguen a Jesús. Y este es el desafío, estar en comunidad, ser discípulos, discípulas, dar testimonio como testigos que somos de la sal y la luz de la vida que el Evangelio trae. Amén.